Han pasado 18 meses desde aquella noche. Vivo solo ahora, en un departamento que compré con mi propio dinero, sin ayuda de nadie. Es más pequeño que la casa donde vivía antes, pero cada centímetro es mío. No hay fotos familiares en las paredes. No hay recuerdos compartidos. Hay una tranquilidad aquí que nunca pensé que necesitaría. El tipo de paz que viene después de cortar algo que estaba podrido desde la raíz. La gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice. La respuesta honesta es complicada. No me arrepiento de haberme defendido, pero a veces me sorprendo de lo lejos que fui. De la versión de mí mismo que salió a la superficie esa noche. Una versión fría, calculadora, capaz de destruir vidas sin temblar. Pero estoy adelantándome. Déjame contarte cómo llegué ahí. Conocí a Marcela hace 12 años. Yo tenía 26, ella 24. Nos presentó un amigo común en una reunión casual. Era tímida al principio, con una sonrisa nerviosa que me pareció encantadora. Trabajaba como asistente administrativa. Yo acababa de conseguir un puesto decente en una empresa de logística. No fue amor fulminante, fue algo que creció despacio. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Una boda sencilla, sin lujos pero con cariño. O eso pensé. Los padres de Marcela aparecieron en nuestras vidas desde el principio. Raúl y Estela. Él era vendedor de autos usados, ella ama de casa. Vivían en una casa modesta al otro lado de la ciudad. Desde el noviazgo noté que Marcela los consultaba para todo. ¿Qué vestido usar? ¿Dónde ir de vacaciones? ¿Hasta qué marca de pasta de dientes comprar? Me pareció tierno al principio. Familia unida, pensé. Qué ingenuo fui. Mis padres eran diferentes. Mi padre había trabajado toda su vida como maestro, mi madre como enfermera. Se jubilaron con pensiones pequeñas pero dignas. Vivían en una casa vieja pero propia, en un barrio tranquilo. Eran gente sencilla, callada, que nunca pedían nada. Cuando nos casamos, Marcela y yo compramos una casa con un préstamo que yo pagaba. Era pequeña, 2 habitaciones, pero era nuestra. Yo ganaba bien, ella trabajaba medio tiempo. Podíamos vivir cómodos sin ser ricos. El primer problema llegó 6 meses después de casarnos. Raúl apareció diciendo que tenía problemas económicos. Una inversión fallida, deudas de tarjetas. Necesitaba $10.000 urgentemente o perdería su coche. Marcela me rogó que lo ayudáramos. Dije que no teníamos ese dinero disponible, que acabábamos de comprar la casa. Ella lloró. Me dijo que era su padre, que no podía dejarlo en la calle. Terminé sacando un préstamo personal. Raúl prometió devolverlo en 6 meses. Han pasado 12 años. Nunca vi un centavo. Ese fue el patrón que se estableció. Cada pocos meses había una emergencia. Estela necesitaba una operación. Raúl necesitaba arreglar el techo. Su hermana necesitaba ayuda con la renta. Siempre era urgente. Siempre era yo quien pagaba. Marcela trabajaba pero su salario desaparecía misteriosamente. Cuando preguntaba, decía que tenía gastos, cosas de la casa, ayudaba a sus padres con el mercado. Yo pagaba la hipoteca, los servicios, la comida, el coche, todo. Empecé a sentirme como un cajero automático. Mis padres nunca pidieron nada. Cuando los visitaba, siempre tenían algo preparado para comer aunque sabía que el dinero era ajustado. Mi madre remendaba su ropa en lugar de comprar nueva. Mi padre arreglaba todo en su casa con sus propias manos. Una vez ofrecí ayudarlos con el techo que tenía goteras. Mi padre dijo que no se preocupara, que él podía manejarlo. Marcela se molestó. Dijo que yo era más generoso con mis suegros que con mis propios padres. La ironía me golpeó pero no dije nada. Con los años, Raúl y Estela empezaron a visitarnos más seguido. Al principio era una vez al mes. Luego cada semana. Luego varias veces por semana. Llegaban sin avisar, se quedaban hasta tarde, comían lo que había en el refrigerador. Raúl se sentaba en mi sillón como si fuera suyo, cambiaba el canal sin preguntar. Estela reorganizaba mi cocina, criticaba cómo Marcela limpiaba, daba opiniones sobre cómo deberíamos vivir.
Yo trabajaba turnos largos, a veces 12 horas. Llegaba cansado y los encontraba ahí. Siempre ahí. Le dije a Marcela que necesitábamos límites. Ella dijo que estaba exagerando, que eran sus padres y tenían derecho a visitarnos. Derecho, esa palabra. Como si mi casa fuera también su casa por default. Intenté ser razonable. Sugerí que avisaran antes de venir. Marcela dijo que estaba siendo hostil con su familia. La conversación siempre terminaba conmigo disculpándome. Mis padres envejecieron. Mi padre desarrolló artritis. Mi madre tuvo un problema cardíaco menor. Les sugerí que se mudaran más cerca de nosotros para poder ayudarlos mejor. Marcela se opuso inmediatamente. Dijo que no teníamos espacio, que sería incómodo, que sus padres se sentirían desplazados si mis padres estaban más cerca. Sus padres. Siempre sus padres. Hace 2 años conseguí una promoción importante. Mi salario aumentó casi al doble. Pensé que finalmente podríamos respirar, ahorrar, quizás tener hijos. En cambio, Raúl empezó a hablar de que necesitaba un coche nuevo. Estela quería remodelar su cocina. Marcela sugirió que podíamos ayudarlos ahora que ganábamos más. Gané más dinero y de alguna forma terminé con menos. Empecé a notar cosas extrañas. Marcela recibía llamadas que contestaba en otra habitación. Cuando preguntaba quién era, decía que su madre, siempre su madre. Encontré recibos de compras que no reconocía. Ropa cara, restaurantes, cosas que supuestamente no podíamos permitirnos cuando yo quería hacer algo. Cuando confronté a Marcela, dijo que eran regalos para su madre, gastos necesarios. Siempre tenía una explicación. Siempre me hacía sentir tacaño por preguntar. La tensión en la casa creció. Dormíamos en la misma cama, pero podían haber sido kilómetros entre nosotros. El sexo había desaparecido hace años. Las conversaciones se reducían a logística. ¿Quién recogía el mercado? Cuando venían sus padres. Siempre sus padres. Yo me sentía como un extraño en mi propia casa, como si estuviera ahí solo para pagar las cuentas mientras la verdadera familia de Marcela vivía su vida a mi costa. Mis padres cumplieron 70 años. Quise hacer una cena especial para ellos en nuestra casa. Marcela dijo que estaba bien, pero que sus padres también debían estar invitados. Accedí, siempre accedía. El día de la cena llegó. Yo había cocinado, preparado todo. Mis padres debían llegar a las 7. A las 6:30 llegaron Raúl y Estela. A las 7 no llegaron mis padres. Los llamé. No contestaban. Pensé que quizás tenían problemas con el coche. A las 8 decidí ir a buscarlos. Le dije a Marcela que volvía pronto. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. Raúl ya estaba comiendo. Estela criticaba la decoración de mi casa. Salí sin despedirme. Conduje hasta la casa de mis padres. Las luces estaban apagadas. Toqué la puerta. Nada. Usé mi llave. La casa estaba vacía. Los llamé al celular de nuevo. Nada. Un vecino me vio y salió. Me preguntó si estaba buscando a mis padres. Dije que sí. Me dijo que los había visto salir temprano en la tarde, bien vestidos, emocionados. Dijeron que iban a una cena especial con su hijo. Algo en mi estómago se retorció. Volví a mi casa manejando rápido, con un presentimiento horrible que no podía nombrar. Llegué. La sala estaba a oscuras. Escuchaba risas desde adentro. Risas fuertes. Música. Abrí la puerta, la escena que encontré me congeló en la entrada. Raúl estaba sentado en mi sillón principal, copa de whisky en mano, riéndose a carcajadas con 2 hombres que no reconocí. Estela estaba en la cocina sirviendo comida, mi comida, la que había preparado para mis padres, en platos desechables para un grupo de al menos 10 personas que llenaban mi sala. Marcela estaba entre ellos, sonriendo, charlando, como si fuera su fiesta. La comida que había cocinado con cuidado estaba siendo devorada por extraños. Las velas que había puesto estaban apagadas.
La mesa que había decorado estaba llena de cervezas y botellas de licor que yo no había comprado. Cerré la puerta detrás de mí con fuerza. El sonido cortó la música. Todos voltearon. Marcela palideció. Raúl sonrió con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Hijo, llegaste, dijo como si yo fuera el invitado. ¿Dónde están mis padres?, pregunté. Mi voz salió más tranquila de lo que sentía. Marcela se acercó nerviosa. Hubo un malentendido, empezó a decir. Un malentendido. Raúl se levantó, todavía con esa sonrisa. Mira, tu esposa nos comentó de la cena y pensamos que sería buena idea hacer algo más grande. Invitamos a algunos amigos, familia. Tus padres dijeron que vendrían, pero supongo que se confundieron de fecha. No se confundieron, dije. Yo los invité. Para hoy. Aquí. Esta era su cena. Raúl se encogió de hombros. Bueno, ya que. Estamos todos aquí ahora. Disfruta. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue rabia inmediata. Fue algo más frío. Miré a Marcela. ¿Dónde están mis padres?, repetí. Ella evitó mi mirada. No sé, tal vez en su casa. Los llamaste para decirles que no vinieran, no era una pregunta. Ella no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Estela salió de la cocina con más comida. Ay, hijo, no seas dramático. Tus padres están bien. Nosotros estamos aquí celebrando. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero? Me quedé ahí parado, en la entrada de mi propia casa, mirando a esta gente devorar la comida que preparé para mis padres ancianos, bebiendo licor que no compré, actuando como dueños de un lugar que yo pagaba. Y mi esposa, la mujer con la que compartí 12 años de mi vida, había orquestado todo esto. Había cancelado a mis padres, había invitado a esta gente, había convertido algo importante para mí en una fiesta para su familia. Saqué mi teléfono y llamé a mis padres de nuevo. Esta vez contestó mi madre. Su voz sonaba pequeña, avergonzada. Hijo, lo sentimos. No queríamos causar problemas. Marcela llamó y dijo que la cena se había cancelado, que habías tenido una emergencia de trabajo. No queríamos molestarte. ¿Dónde están?, pregunté. Hubo una pausa. Estamos afuera de tu casa. Llegamos hace una hora, pero vimos los coches, la gente, y pensamos que nos habíamos equivocado de día. Hace frío aquí afuera. Vamos a volver a casa. Algo dentro de mí estalló. No se muevan, dije. Voy por ustedes. Colgué. Todos en la sala me miraban ahora. El ambiente había cambiado. Podían sentir que algo estaba mal. Caminé hacia la puerta. Marcela intentó agarrar mi brazo. ¿Dónde vas? La aparté sin mirarla. Salí. Mis padres estaban al final de la calle, sentados en su viejo coche. Cuando me acerqué y vi sus caras a través de la ventana, algo en mí murió. Estaban acurrucados juntos, abrazados para mantenerse calientes porque el coche era tan viejo que la calefacción apenas funcionaba. Mi madre tenía su mejor vestido, el mismo que usaba para ocasiones especiales desde hacía 10 años. Mi padre llevaba su único traje, el que usó en mi boda. Habían venido emocionados, arreglados, listos para celebrar. Y habían estado aquí afuera, en el frío, durante una hora, mientras los padres de mi esposa festejaban dentro como reyes. Abrí la puerta del coche. Papá, mamá, vengan. Mi padre negó con la cabeza. No, hijo, vemos que tienes visita. No queremos incomodar. Ya nos vamos a casa. No, dije. Esa es mi casa. Y ustedes son mis invitados. Vengan conmigo. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Marcela dijo que hubo una emergencia. No hubo ninguna emergencia, dije. Hubo una mentira. Y se va a corregir ahora mismo. Los ayudé a bajar del coche. Mi padre cojeaba un poco por la artritis. Mi madre temblaba del frío. Los llevé del brazo de regreso a mi casa. Cuando abrí la puerta,
La fiesta seguía. Un poco más callada ahora, pero seguía. Entré con mis padres. Todos voltearon. El silencio fue absoluto. Marcela se puso de pie, con la cara blanca. Raúl dejó de sonreír. Estela dejó el plato que sostenía. Les presento a mis padres, dije en voz alta para que todos escucharan. Los invitados de honor de esta noche. Los que fueron engañados y dejados en el frío mientras ustedes comían su comida en mi casa. Raúl intentó recuperar el control. Mira, fue solo un malentendido. No hay problema, hay comida para todos. No hay comida para todos, dije. Porque esta reunión se terminó. Todos ustedes van a salir de mi casa. Ahora. Nadie se movió. Marcela dio un paso adelante. No puedes echarlos así. Son mi familia. Son invitados. Yo no los invité, dije. Tú los invitaste sin mi permiso, cancelaste a mis padres sin decirme. Y los dejaste afuera temblando de frío mientras estos extraños disfrutaban de lo que yo preparé para ellos. Estela habló con ese tono condescendiente que siempre usaba. Ay, estás exagerando. Tus padres están bien. Ya están aquí. No hay necesidad de hacer un drama. Míralos, dije. Todos voltearon a ver a mis padres. Mi madre todavía temblaba. Mi padre tenía las manos rojas del frío. Habían estado sentados en un coche con calefacción rota durante una hora porque mi esposa mintió para darles mi casa a ustedes. Y ustedes entraron aquí como si fuera suya. Bebieron mi licor. Comieron mi comida. Se sentaron en mis muebles como si tuvieran derecho. Pues no lo tienen. Raúl finalmente mostró enojo. Escucha muchacho, no nos hables así. Somos los padres de tu esposa. Merecemos respeto. Respeto, repetí. Han venido a mi casa durante años sin invitación. Han comido mi comida. Han usado mis cosas. He pagado sus deudas, sus emergencias, sus caprichos. Miles de dólares durante años. Y nunca, ni una sola vez, me han dado las gracias. Ni una sola vez han preguntado si yo necesitaba algo. Ni una sola vez han considerado a mis padres, que nunca pidieron nada, que trabajaron toda su vida, que se sacrificaron por mí. En cambio hoy, el día que quise honrarlos, ustedes tomaron mi casa y los dejaron afuera en el frío. El silencio era denso. Los amigos de Raúl miraban al suelo. Marcela tenía lágrimas en los ojos, pero yo ya no sentía nada por ellas. Esta es la última vez que entran a mi casa sin permiso, dije. De hecho, esta es la última vez que entran a mi casa. Punto. Ahora salgan. Todos ustedes. Empezaron a irse lentamente. Los extraños primero, murmurando disculpas incómodas. Luego los conocidos de Raúl. Estela recogió su bolso con indignación exagerada. Raúl me miró con odio. Vas a lamentar esto, dijo. Ya lo lamento, respondí. Lamento cada centavo que gasté en ustedes. Lamento cada vez que los puse antes que mis propios padres. Lamento no haber visto antes lo que eran. Se fueron. Solo quedó Marcela. Mis padres estaban sentados en el sofá, confundidos, incómodos. Marcela me miró suplicante. Necesitamos hablar. No hay nada que hablar, dije. Invitaste a tu familia a tomar mi casa. Mentiste a mis padres. Los humillaste. Los dejaste en el frío. Por tu familia. Siempre tu familia. Ella lloró. No fue así. Fue un malentendido. Mi mamá sugirió hacer algo más grande y yo pensé que estaría bien. Llamaste a mis padres para decirles que había una emergencia, que no vinieran, dije. Eso no fue un malentendido. Fue una decisión. Ella no pudo negarlo. Su silencio lo confirmó todo. Toma tus cosas y vete con tus padres esta noche, dije. Mañana hablamos cuando estés sobria y puedas ser honesta por primera vez en años. Ella intentó protestar. Esta es mi casa también. Técnicamente no, dije. La casa está a mi nombre. Yo pago la hipoteca.
Tú vives aquí porque yo lo permito. Y esta noche ya no lo permito. Bene. Marcela vio algo en mi cara que la asustó. Recogió su bolso, su abrigo. Me miró una última vez esperando que me ablandara. No lo hice. ¿Se fue? La puerta se cerró detrás de ella y por primera vez en años, mi casa se sintió mía. Me volteé hacia mis padres. Todavía estaban sentados en el sofá, mirándonos con una mezcla de preocupación y confusión. Mi madre tenía las manos entrelazadas en su regazo. Mi padre evitaba mi mirada. Podía ver la vergüenza en sus caras, como si de alguna forma ellos fueran los culpables de lo que acababa de pasar. Eso me rompió más que cualquier otra cosa esa noche. Lamento que hayan tenido que ver eso, les dije. Mi padre negó con la cabeza. No, hijo, nosotros lamentamos haber venido. No queríamos causar problemas entre ustedes. Papá, dije, sentándome frente a ellos. Ustedes no causaron nada. Esto viene de mucho antes. Años antes. Solo que yo había estado demasiado ciego para verlo. Calenté la comida que quedaba. No era mucho, los invitados de Raúl habían devorado la mayor parte, pero alcanzaba para los tres. Comimos en silencio al principio. Mi madre finalmente habló. Siempre supimos que Marcela priorizaba a su familia, dijo suavemente. Pero pensamos que era normal. Los hijos deben cuidar a sus padres. Cuidar es una cosa, dije. Explotar es otra. He dado miles de dólares a esos gente durante años. Dinero que pude haber usado para ayudarlos a ustedes, para arreglar su casa, para que estuvieran más cómodos. En cambio, se fue a la familia de ella mientras ustedes nunca pidieron nada. Mi padre puso su mano sobre la mía. Nunca quisimos ser una carga. Nunca lo fueron, dije. Eso es el punto. Ustedes trabajaron toda su vida, se sacrificaron, me criaron bien. Y cuando tuvieron la oportunidad de pedir ayuda, eligieron no hacerlo para no molestarme. Mientras los padres de Marcela tomaron todo lo que pudieron sin pensar dos veces. Mi madre tenía lágrimas otra vez. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. No lo sé, admití. Pero sé que algo cambió hoy. No puedo seguir viviendo así. Sentí algo en mi pecho quebrarse cuando los vi ahí afuera en el frío, vestidos con sus mejores ropas, temblando. Y luego entré y vi a esa gente, extraños, riéndose y comiendo como si nada. Mientras Marcela sonreía junto a ellos. Algo en mí murió ahí. Y creo que no vuelve. Mis padres se quedaron esa noche. Les di mi habitación, yo dormí en el sofá. No dormí realmente. Me quedé despierto toda la noche pensando. En los 12 años con Marcela. En todas las señales que ignoré. En todas las veces que puse a su familia antes que la mía. En todas las veces que me sentí culpable por querer límites o por cuestionarla. Había construido mi vida alrededor de hacer feliz a Marcela, de ser el buen esposo, el buen proveedor. Y ella había usado eso para darle todo a su familia mientras la mía esperaba afuera en el frío. A las 6 de la mañana empecé a hacer llamadas. Primero a un abogado que un colega me había recomendado años atrás para otro asunto. Le expliqué la situación. Me dijo que viniera a su oficina el lunes. Luego llamé al banco. Bloqueé las tarjetas de crédito compartidas. Cambié las contraseñas de las cuentas. Revisé los últimos 6 meses de gastos. Encontré miles de dólares en compras que no reconocía. Transferencias a cuentas que no conocía. Pagos a tiendas caras. Todo el dinero extra de mi aumento, desaparecido. No en nuestra casa. No en ahorros. Simplemente desaparecido. Mis padres se despertaron a las 8. Les preparé desayuno. Café, huevos, pan tostado. Cosas simples. Mi madre me miraba preocupada. No durmiste nada, ¿verdad?, dijo. No pude, admití. Pero estoy bien. Estoy pensando con claridad por primera vez en años. Mi padre carraspeó. Hijo, lo que decidas hacer, lo apoyamos. Pero piénsalo bien. El matrimonio es para siempre. A veces hay que perdonar.
Lo sé, papá, dije. Pero el perdón requiere arrepentimiento. Y arrepentimiento requiere reconocer que hiciste algo mal. Marcela no cree que hizo algo mal anoche. Ella cree que yo exageré. Que fui dramático. Porque en su mente, su familia siempre tiene prioridad. Y yo siempre fui el que tenía que ajustarse. Mi madre asintió lentamente. Ha sido así desde el principio, ¿verdad? Sí, mamá, dije. Y yo lo permití porque quería ser el esposo perfecto. Pero ser perfecto para ella significaba desaparecer para ustedes. Y eso no está bien. Marcela empezó a llamar al mediodía. No contesté. Llamó 20 veces. Luego empezaron los mensajes. Decía que lo sentía, que las cosas se habían salido de control, que su madre había insistido en invitar gente y ella no supo cómo decir que no. Que nunca quiso humillar a mis padres. Que yo estaba exagerando pero que entendía que estaba molesto. Que podíamos ir a terapia. Borré los mensajes sin terminar de leerlos. El lunes fui con el abogado. Le mostré todo. Los estados de cuenta. El historial de préstamos que saqué para los padres de Marcela. Los recibos de compras inexplicables. Me dijo que técnicamente, siendo un matrimonio sin acuerdo prenupcial, ella tenía derecho a la mitad de todo. Pero dado que la casa estaba a mi nombre y yo había pagado la hipoteca completamente solo, había argumentos. Me recomendó iniciar el divorcio inmediatamente y documentar todo. Lo hice ese mismo día. Marcela recibió los papeles el miércoles. Apareció en mi trabajo el jueves. Seguridad tuvo que escoltarla afuera cuando se negó a irse. Gritaba que yo estaba destruyendo nuestro matrimonio por un malentendido, que estaba siendo cruel, que sus padres no habían hecho nada malo. Mis colegas miraban. Sentí vergüenza pero también algo más. Alivio. Porque su reacción confirmaba todo. No había arrepentimiento. No había comprensión de lo que había hecho. Solo indignación de que yo hubiera tenido las agallas de ponerle límites. Raúl y Estela vinieron el viernes. Tocaron la puerta durante una hora. Gritaban desde afuera. Decían que era un malagradecido, que ellos me habían aceptado en su familia, que le estaba haciendo esto a su hija por nada. Llamé a la policía. Cuando llegaron, Raúl intentó decir que tenía derecho a estar ahí, que era familia. El oficial le explicó que no, que esto era propiedad privada y que estaba acosando. Les dieron una advertencia. Se fueron amenazando con demandarme. ¿Por qué exactamente nunca lo explicaron? Moví a mis padres conmigo temporalmente. Su casa necesitaba reparaciones que habían estado posponiendo por años. Contraté a alguien para que las hiciera bien. Usé el dinero que hubiera gastado en la próxima emergencia de Raúl. Mis padres protestaron, dijeron que era demasiado. Les dije que llevaba años debiendo hacerlo. Que era lo mínimo que merecían. Las semanas se convirtieron en meses. El proceso de divorcio avanzaba lento. Marcela peleaba todo. Quería la casa. Quería pensión. Quería la mitad de mi retiro. Mi abogado peleó cada punto. Mostró que ella había estado desviando dinero a su familia durante años. Que había mentido sobre gastos. Que había usado tarjetas de crédito a mi nombre para comprar cosas para su familia sin mi conocimiento. El juez no estuvo impresionado. Durante este tiempo, empecé a reconstruir relaciones que había descuidado. Amigos que dejé de ver porque Marcela siempre tenía un plan con su familia. Hobbies que abandoné porque el dinero siempre iba a otra parte. Mi hermano, con quien casi no hablaba porque Marcela decía que era mala influencia, solo porque una vez había cuestionado cuánto dinero le daba a sus suegros. Poco a poco, fui recordando quién era yo antes de convertirme en el cajero automático de la familia de Marcela. Una noche, 6 meses después de echarla, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era del abogado. Era Raúl. Su voz sonaba diferente, menos arrogante. Quería hablar. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Él insistió. Dijo que Marcela no estaba bien, que estaba deprimida, que había perdido peso. Que todo esto era mi culpa porque me rehusaba a perdonar un error simple.
Que su familia estaba sufriendo. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, hablé. Raúl, durante 10 años ustedes vinieron a mi casa cuando quisieron. Comieron mi comida. Usaron mis cosas. Tomaron mi dinero. Miles de dólares en préstamos que nunca devolvieron, en emergencias que siempre eran mi responsabilidad resolver. Los traté con respeto. Prioricé las necesidades de su familia sobre las de la mía. Y cuando finalmente quise hacer algo especial para mis padres ancianos, ustedes tomaron mi casa, invitaron extraños, comieron la comida que preparé para ellos, y dejaron a mis padres temblando de frío afuera durante 1 hora. Hice una pausa. Y ahora me llamas para decirme que ustedes están sufriendo. Que tu hija está deprimida. Y esperas que me importe. Hubo silencio del otro lado. Luego Raúl habló, y por primera vez escuché algo real en su voz. No sabíamos que tus padres estaban afuera. Mentira, dije. Marcela los llamó para cancelarlos. Eso no fue accidente. Fue intencional. Ustedes sabían que era su cena. Y eligieron tomar ese espacio de todas formas. Porque para ustedes, mis padres no importaban. Yo no importaba. Solo importaba lo que podían sacar de mí. Raúl intentó defenderse. Siempre te vimos como familia. Familia no abandona familia en el frío, dije. Familia no miente. Familia no toma sin dar. Ustedes me vieron como un recurso. Y yo fui suficientemente estúpido para permitirlo durante años. Pero esa noche, cuando vi a mi padre temblando con su único traje y a mi madre con lágrimas en los ojos, algo en mí despertó. Me di cuenta que había traicionado a las personas que me amaban incondicionalmente para apaciguar a personas que solo me querían por lo que podía darles. Y eso termina ahora. Colgué. Raúl no volvió a llamar, el divorcio se finalizó 14 meses después de aquella noche. Marcela obtuvo menos de lo que pedía, pero más de lo que yo quería darle. El juez dividió algunos activos. Me dejó la casa, pero tuve que pagarle una suma que me dolió. Mi abogado dijo que fue lo mejor que pudimos hacer considerando las leyes del Estado. Firmé los papeles sin sentir nada. No había alivio. No había tristeza. Solo el cansancio de alguien que finalmente termina de cargar algo pesado durante demasiado tiempo. Marcela intentó hablar conmigo el día de la firma final. Esperó afuera de la oficina del abogado. Se veía diferente. Más delgada, con ojeras, el cabello sin el cuidado de antes. Me pidió 5 minutos. Mi abogado me miró esperando que dijera que no. Pero algo en mí necesitaba escuchar. Necesitaba saber si había algún arrepentimiento real o si seguiría siendo la misma justificación de siempre. Fuimos a un café cerca. Nos sentamos en una mesa al fondo. Ella pidió té, yo café negro. Hubo un silencio largo antes de que hablara. Sé que no merezco que me escuches, comenzó. Pero necesito que sepas que lamento lo que pasó. No lamento que te eché de la casa, dije. Lamento que exactamente. Ella miró su taza. Lamento haber dejado que mis padres controlaran tanto nuestra vida. Lamento no haber puesto límites. Lamento no haber visto cómo te estaban usando. ¿Te estaban usando?, repetí. Ellos. Como si tú fueras solo una observadora inocente. Marcela levantó la vista. Yo también, admitió en voz baja. Yo también te usé. Lo veo ahora. Después de la terapia, después de meses pensando. Usé tu necesidad de ser el buen esposo para manipularte. Cada vez que cuestionabas algo te hacía sentir culpable. Cada vez que ponías límites te decía que estabas siendo egoísta. Porque mientras te sentías culpable, seguías dando. Fue la primera vez que la escuché decir algo verdadero en años. No supe cómo reaccionar. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué me hiciste eso? Ella limpió lágrimas que empezaron a caer. Porque podía. Porque crecí viendo a mi madre manipular a mi padre de la misma forma. Porque pensé que así funcionaban los matrimonios. El hombre provee y la mujer toma lo que puede para su familia. Nunca lo vi como traición. Lo vi como supervivencia. Pero aquella noche,
continuó, cuando te vi defender a tus padres con tanta furia, cuando te vi dispuesto a destruir nuestro matrimonio por ellos, entendí algo. Entendí que ellos nunca te pidieron nada y tú hubieras dado todo. Mientras mis padres pidieron todo y yo exigí más. Y la diferencia era amor. Tus padres te amaban sin condiciones. Los míos, y yo, te amábamos con muchas condiciones. Y todas esas condiciones eran sobre lo que podías hacer por nosotros. Me quedé callado procesando sus palabras. Era el tipo de introspección que había esperado por meses. Pero llegaba demasiado tarde. Marcela pareció leer mis pensamientos. No te estoy diciendo esto para que vuelvas, dijo. Sé que eso nunca va a pasar. Te lo digo porque me pasé un año enojada contigo, diciéndote que eras cruel, que exageraste, que destruiste nuestra familia por nada. Y estaba equivocada. Tú no destruiste nada. Solo dejaste de sostener algo que ya estaba roto hace años. Aprecio que lo reconozcas, dije finalmente. Pero tienes razón. Es demasiado tarde. Aquella noche no solo vi cómo trataban a mis padres. Vi cómo habías elegido activamente humillarlos. Cancelaste su invitación. Los dejaste afuera. No fue descuido. Fue crueldad. Y lo hiciste fácilmente. Sin pensarlo dos veces. Porque para ti, mis padres nunca importaron. Ella asintió lentamente. Lo sé. Y voy a cargar con eso por el resto de mi vida. ¿Cómo están tus padres?, preguntó después de un momento. Mejor que nunca, dije honestamente. Arreglé su casa. Les ayudo con sus gastos sin que tengan que pedirlo. Ceno con ellos 2 veces por semana. Recuperé el tiempo perdido. Ella sonrió con tristeza. Me alegro. Se merecen un hijo que los ponga primero. Debiste haberlo hecho siempre. Lo sé ahora, dije. Pero gasté 10 años poniéndote a ti y a tu familia primero. Pensando que eso me hacía un buen esposo. Cuando en realidad solo me hacía un tonto. ¿Y tus padres?, pregunté. No porque me importara realmente, sino porque la pregunta pareció necesaria. Marcela miró hacia otro lado. Ya no hablo mucho con ellos. Después de que todo salió, después de que les dije que habíamos perdido la casa por culpa de ellos. Se enojaron conmigo. Dijeron que yo debía haber manejado mejor la situación. Que tú eras débil por dejar que tus padres te controlaran. No podían ver que ellos habían hecho algo mal. Así que me alejé. Estoy reconstruyendo mi vida sola ahora. Parte de mí sintió satisfacción con eso. Que finalmente enfrentaba consecuencias. Pero otra parte, una parte más pequeña, sintió algo de pena. No por ella específicamente, sino por lo que pudimos haber sido si ella hubiera tenido estas revelaciones años atrás. Espero que encuentres paz, le dije. Y que construyas mejores relaciones en el futuro. Ella asintió. Igual para ti. Te mereces ser feliz con alguien que no te use. Que te valore. Que ame a tu familia tanto como tú. Nos despedimos afuera del café. No hubo abrazo. No hubo contacto físico. Solo un reconocimiento mutuo de que este era realmente el final. La vi alejarse y sentí el peso de 12 años levantarse de mis hombros. No fue liberación inmediata. Fue más sutil que eso. Solo la sensación de que finalmente podía respirar completamente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Me enfoqué en mi trabajo y conseguí otra promoción. Esta vez el dinero extra fue a una cuenta de ahorros, a inversiones, a arreglar cosas en mi casa que había ignorado. Empecé a salir de nuevo, lentamente. Nada serio. Solo recordándome cómo era conocer personas sin la carga de un matrimonio fallido en mis hombros. Mis padres florecieron. Con su casa arreglada y ayuda financiera regular, pudieron disfrutar su retiro. Mi madre empezó un jardín. Mi padre se unió a un club de ajedrez. Los veía sonreír más. Reír más. Y cada vez que los veía así, recordaba aquella noche en el coche, temblando, vestidos con sus mejores ropas, demasiado dignos para tocar la puerta e interrumpir lo que pensaban era una reunión a la que no estaban invitados.
La rabia de ese recuerdo disminuyó con el tiempo, reemplazada por determinación de nunca dejarlos sentir así otra vez. Un año después del divorcio, mi madre me preguntó si alguna vez volvería a confiar en alguien. Estábamos cenando en su casa, mi padre lavaba los platos. Le dije que no lo sabía. Que parte de mí seguía enojada, no con Marcela específicamente, sino conmigo mismo por haber permitido tanto durante tanto tiempo. Ella puso su mano sobre la mía. Hijo, fuiste un buen esposo. Demasiado bueno quizás. Pero eso no es tu culpa. No debería ser un defecto querer cuidar a tu pareja. Pero hubo señales, mamá, dije. Desde el principio. Y las ignoré todas porque quería creer que estaba siendo buen esposo. Ella negó con la cabeza. Las señales son fáciles de ver en retrospectiva. En el momento, cuando amas a alguien, quieres creer lo mejor de ellos. Eso te hace humano, no tonto. Lo que importa es que cuando finalmente viste la verdad completa, actuaste. No te quedaste. No lo aceptaste. Te defendiste y nos defendiste a nosotros. Eso requiere fuerza. Sus palabras me ayudaron más de lo que esperaba. Había pasado meses cuestionando cada decisión que tomé aquella noche y después. Preguntándome si fui demasiado duro, demasiado público, demasiado final. Pero tenía razón mi madre. Había actuado. Después de años de ser pasivo, de permitir, de ajustarme, finalmente había puesto un límite. Y sí, tal vez fue dramático. Tal vez pude haberlo manejado más privadamente. Pero en ese momento, con mis padres temblando del frío y extraños riendo en mi sala, algo en mí dijo, no más. Y actué desde ese lugar. ¿Me arrepiento? Es complicado. Me arrepiento del dolor que causé, aunque creo que era inevitable una vez que decidí no seguir siendo complaciente. Me arrepiento de haber esperado tanto para actuar, de todos los años que desperdició tratando de hacer feliz a alguien que nunca estaría satisfecha. Pero no me arrepiento de haberlos echado esa noche. No me arrepiento de haber iniciado el divorcio. No me arrepiento de haber priorizado finalmente a las personas que me amaban sin agenda. Hace 2 meses conocí a alguien. Se llama Elena. Es ingeniera, independiente, tiene su propia casa, su propia vida. En nuestra segunda cita le conté toda la historia. Esperé que se asustara y saliera corriendo. En cambio escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente dijo, tus padres deben ser personas increíbles para haber criado a alguien con tanta lealtad. Y tu exesposa fue una tonta por no valorar eso. Vamos despacio. Muy despacio. Porque todavía estoy aprendiendo a confiar. Todavía hay momentos donde espero que me pida dinero o que sus padres aparezcan con una emergencia. Pero hasta ahora, cada vez que nos vemos, simplemente disfrutamos la compañía del otro. Nada más. Y esa simplicidad es refrescante. Mis padres la conocieron el mes pasado. Hicimos una cena, esta vez sin drama, sin interrupciones, sin invitados sorpresa. Solo nosotros 4. Elena les trajo flores a mi madre y le preguntó sobre su jardín. Habló con mi padre sobre historia, su tema favorito. Después, cuando se fue, mi madre me dijo, esta es diferente. Puedes ver que te mira como persona, no como proveedor. Espero que tengas razón, mamá, dije. Ahora, casi 2 años después de aquella noche, puedo decir que he sanado mayormente. No completamente, probablemente nunca completamente. Pero lo suficiente para funcionar, para trabajar, para tener esperanza de que no todas las relaciones terminan en traición. La casa se siente mía ahora. Cada mueble, cada espacio, está marcado por mis decisiones, no por compromisos o demandas de otros. Es más pequeña, más simple, pero es auténticamente mía. ¿Valió la pena todo el dolor? No sé si esa es la pregunta correcta. No fue sobre que valiera la pena. Fue sobre sobrevivir. Fue sobre recuperar mi dignidad después de años de permitir que me la quitaran pedazo por pedazo. Fue sobre defender a 2 personas ancianas que lo dieron todo por mí y nunca pidieron nada a cambio. Aquella noche destruyó vidas, eso es cierto. Destruyó mi matrimonio. Destruyó la relación de Marcela con su familia.
Destruyó la imagen que yo tenía de mí mismo como alguien que siempre toma el camino pacífico. Pero también construyó algo. Construyó límites. Construyó respeto propio. Construyó una relación más profunda con mis padres. Y quizás, eventualmente, construirá la base para algo mejor con alguien que me valore realmente. La vida continúa. Esa es la parte que nadie menciona sobre las grandes crisis. Que eventualmente, inevitablemente, la vida simplemente continúa. El dolor disminuye. Los recuerdos se vuelven menos agudos. Un día despiertas y te das cuenta que pasaste todo el día sin pensar en ello. Y luego otro día. Y otro. Hasta que lo que te definió se convierte solo en algo que te pasó. Sigo viendo a mis padres 2 veces por semana. Cenamos juntos, hablamos, reímos. A veces mi madre menciona aquella noche, no con tristeza sino con algo como orgullo. Dice que fue la noche que su hijo recordó de dónde venía. Que recuperó su espina dorsal. Lo dice como un cumplido y yo lo tomo como tal, aunque todavía me duele recordar que llegué a un punto donde necesitaba recuperar algo que nunca debía haber perdido. ¿Qué le diría a alguien en una situación similar? No lo sé. Cada situación es única. Cada persona tiene su propio límite. Pero lo que sí sé es esto, hay una diferencia entre ser generoso y ser usado. Entre ser amable y ser débil. Entre sacrificarte por amor y desaparecer por miedo al conflicto. Y cuando cruzas de un lado al otro, cuando te das cuenta que has estado viviendo para la comodidad de otros mientras sacrificas tu propia dignidad, tienes que actuar. Como actúes depende de ti. Pero no actuar, quedarte paralizado mientras te destruyen lentamente, eso no es virtud. Es cobardía. Actué aquella noche. Tal vez no perfectamente. Tal vez demasiado duro. Pero actué. Y 2 años después, viviendo en mi casa tranquila con mis paredes blancas y mis decisiones propias, puedo decir que fue la decisión correcta. No la más fácil. No la menos dolorosa. Pero la correcta. Y eso, al final, tiene que ser suficiente.